Pues estamos con María Galeana, el personaje de Herminia en Cuéntame. ¿Cómo ha sido el rodaje de esta última temporada? Pues mira, el rodaje ha sido realmente duro, muy duro, porque todos nos comprometimos, por supuesto, a hacerla los 7 capítulos en el verano, porque además está muy bien el verano para grabar, porque amanece muy pronto, hay muchísima luz, oscurece muy tarde, se adelanta, no llueve, en fin, era muy bueno. Pero claro, hemos pasado un calor espantoso, espantoso. Se empezó a primeros de julio y hemos estado hasta septiembre, sin parar, sin parar. Pero después nos hemos puesto muy contentos porque yo creo, sinceramente, que no es por adular, sino de verdad que ha resultado muy bien, muy bien. Luego aparecen las nuevas tecnologías. ¿Cómo ha sido de repente ese salto a que haya internet, que haya un teléfono móvil, por ejemplo? Bueno, nosotros ya eso lo hemos obviado, porque realmente termina en 2001 con el famoso y terrible Atentado. episodio de las Torres Gemelas. Y lo único que se hace es adelantar el hecho de que aparezcan los móviles, todavía con números por supuesto, y sin las cosas que tenemos ahora, el WhatsApp y toda esa historia, y ninguna de las aplicaciones, ni la red social. Pero ya se ve, por ejemplo, que hay una posibilidad de ordenador, con pantallas independientes del teclado, con pantallas que eran incluso de antiguos televisores, etcétera. Y lo único que hacemos es esbozarlo, porque ya no da para más. Después del 2001 ya no había nada más. Vuelve Carlitos y Karina. ¿Cómo ha sido la vuelta de Ricardo y Elena a la última temporada? Pues ha sido estupenda, maravillosa, porque claro, como eran 7 capítulos, cada uno de los cuales estaba protagonizado por uno de los miembros de la familia, estaba claro que el 7º miembro de la familia tenía que ser Carlitos. Entonces se lo pidieron y Ricardo accedió y ha protagonizado el último capítulo. Como por supuesto volvía desde Nueva York, pues era lógico que volviera con su esposa, que fue siempre Karina, Elena Rivera, y entonces Elena también se incorporó y ambos han protagonizado el último capítulo. ¿Recuerdas tu primera frase en el primer capítulo de Cuéntame? Sé que han sido muchos años, yo sí que la recuerdo. No me acuerdo la primera frase, no me acuerdo. Me acuerdo desde luego del plató, que no tenía nada que ver con lo de ahora, porque era el polígono de las Mercedes, uno que está camino de Barajas, al lado de un macro muy grande que había. Yo de ese momento recuerdo que le enseñé a Carlitos a cantar, como si se le quedara a él impreso el anuncio de Colacao, me parece. Eso es. Yo soy aquel negrito del África tropical. Eso fue una de las primeras cosas que yo le enseñé a Carlitos. Y luego también otra cosa de ese momento, de ese primer capítulo, creo que fue, yo cantaba también una propaganda que hacía Carmen Sevilla de las lámparas Philips. Sí, eso es. Eso es lo que más recuerdo de ese primer momento. A ver, es que esta pregunta va a ser como un poco que más o menos sí que se sabe el final. Yo no quería que acabase así tu personaje, pero ¿es como te has imaginado que acabaría tu personaje? Pues yo creo que sí. A lo largo del tiempo, no le he concedido yo ese final a mi personaje. Por ejemplo, un compañero periodista tuyo me ha preguntado, o ha recordado, mejor dicho, me ha recordado que yo en Málaga dije, no, yo creo que Herminia no se puede morir porque tal y cual. Pero claro, yo lo decía porque yo no lo iba a elegir. Pero dado que ya la serie termina y que lo que había que hacer era una despedida oficial, yo entonces fui ahora la primera que lo defendí, porque consideré que era mucho más lógico, mucho más auténtico, mucho más verdadero, y que realmente
Herminia ya no tenía recorrido absurdamente desde el año 68, en donde se suponía que tenía ya 70 y tantos años. Pues mira, aguantar a esta señora ya 40 y tantos años casi, o 30 y tantos, ¿no? Desde el 68 al 2001, eso, que va a tener entonces 100 y pico, pues está claro que lo que debe de hacer ya es... Porque además viviste un momento en el que moría la madre de Antonio Alcántara, y hubo gente, por ejemplo, de mi entorno, de mi familia o de mis compañeros y tal, que me dijeron: ay, María Galeana como que aún no se ha ido, y te cascas y dices, bueno, es una señora que sí que se ve que tiene mucha fortaleza, que quiere vivir momentos épicos como los que ha vivido, de cuidar a su familia, tanto desde Antonio como a Mercedes, luego a sus nietos, luego a su bisnieto, o sea, ha sido un poco eso. Claro, lo de Terele Pávez, que en paz descanse, la madre de Antonio Alcántara, fue una cosa realmente muy no buscada, fue una cosa así como como de coyuntura, porque realmente se interesaban que hubiera personajes nuevos, como vino Agustín González, como vino José Luis López Vázquez, como vino Héctor Alterio. Venían personajes importantes. Entonces, como personaje importante, vino Terele Pávez como la madre. Entonces, en realidad se había pensado nada más que hiciera una serie de capítulos y volviera al pueblo. Esa era la verdad, era un personaje episódico, pero a lo largo de, por ejemplo, de una temporada, una trama para ese personaje, porque venía el médico a Madrid, no sé qué, porque era muy interesante que estuvieran las dos abuelas enfrentadas en la casa, o sea, que daba mucho de sí. Lo que pasa es que, bueno, había que terminarlo de alguna manera, y entonces yo no sé cómo se llegó eso a concretar, si fue un acuerdo con la propia Terele, que tenía por supuesto teatro y tenía cine y tenía película y tal y cual, pero lo cierto y verdad es que dijeron, bueno, pues mira, en vez de volverse después de venir al médico y decir que estaba enferma y que tal y cual, es muy lógico que se muriera. Entonces se hizo ya dándole a Terele además un buen papel de morirse, quiero decir que se murió en escena. Ahora ya por último, yo como espectadora, se lo he dicho a los demás compañeros de reparto, yo agradecerte el que nos hayáis hecho vivir tan buenos momentos con la familia Alcántara, que nos hayáis enseñado la historia de España. Yo, por lo menos gracias a vosotros, aparte del colegio, he aprendido mucho y más de lo que ha sido la historia de España, y habéis representado una generación, tanto como por mi edad como por más avanzada, y sí que lo habéis hecho sublime, y a mí me ha parecido que... A mí me parece que esa ha sido una de las características de Cuéntame, que hemos sido didácticos. Es decir, que hay tanta gente que nos ha seguido, no solamente de España, sino de fuera de España, por conocer la historia y por pensar cómo se ha vivido todos estos años, desde los 60 hasta el 2000, que a mí me parece que hemos hecho una muy buena labor. Y eso ha sido interesante, independientemente de que lo hayamos hecho bien como actores, de que las tramas hayan gustado más o menos, depende de las épocas, por supuesto, como todo, de que haya habido altibajos, temporadas mejores, temporadas más flojas, eso en todas partes ocurre. Pero realmente el resumen es muy positivo, muy positivo. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ello.